A continuación presentaremos la historia y la evolución de la comunicación a través del tiempo. La comunicación es una capacidad natural del hombre. Por ello se dice que la comunicación nace con el ser humano. Y a pesar de no poder marcar el inicio de la comunicación, podemos trazar un camino creado a partir de hechos. Es así como los principios de la escritura se remontan a la prehistoria, donde nuestros antepasados escribían sobre barro o lodo, o bueno, lo que se parece a escritura. Asimismo, hacían cuentas matemáticas sobre huesos. No pasaría mucho tiempo para el surgimiento de las pinturas rupestres, en el 50.000 a.C., y aunque no se han podido encontrar un significado, se cree que muchos iban dirigidos para infantes, pues parecen contar historias de sus tribus y de lo que hacían. Es del 3500 al 3200 a.C. que surge la escritura por necesidades políticas en Egipto y Mesopotamia. En Egipto surgen los jeroglíficos, cuales se han descubierto que se leen de acuerdo a donde sus elementos estén viendo. Y es en Mesopotamia que surge la escritura cuneiforme, la cual dio paso a la historia, dejando atrás la prehistoria. Esta se basa en escribir sobre arcilla húmeda y hornearla al sol. Se leían de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Y es por ello que sabemos que la escritura no siempre fue como la conocemos. Para llegar a la escritura de hoy en día, tenemos que indagar en el origen de nuestro alfabeto actual. Se sabe que el alfabeto se desarrolló en el 1850 a.C. en Sinaí, y su extensión al norte durante los próximos 5 siglos provoca el surgimiento del alfabeto fenicio, el cual surge como tal en el 1200 a.C. Y es a partir del alfabeto fenicio que surge el alfabeto griego en el 800 a.C., que a su vez es el origen de los alfabetos modernos europeos. Es a partir de aquí que surgen las primeras y mayores obras literarias, como lo serían la Odisea y la Ilíada, atribuidos tradicionalmente a Homero y utilizadas posteriormente en la pedagogía griega. Es a través de los símbolos de los alfabetos anteriores y el tiempo que podemos trazar la evolución del alfabeto hasta nuestro actual alfabeto latino. El correo surge oficialmente en el año 200 a.C. en China, donde los sobres de papel ven la luz a como hoy en día se conocen. Sin embargo, la historia del papel va mucho más allá que solo papel común, pues, a pesar de que los antiguos egipcios ya hacían uso de papel, conocido también como papiro, fue en China, en el 150 a.C., que comienza una producción de papel de mejor calidad y resistencia que el papiro. Aunque no sería hasta el año 105 después de Cristo que China lo haría oficial. Otro medio de comunicación emprendido por la antigua China fue la señal de humo, en el 150 después de Cristo, mayormente utilizada desde la Gran Muralla China, y era meramente usada con fines militares. Es así como tan solo en el año 400 después de Cristo surgen los primeros libros empastados en la Edad Media, siendo la Iglesia la institución con un papel fundamental en la conservación y transmisión de cultura. En aquel entonces se transcribían los libros en una gran sala llamada scriptorium, donde se sentaban a copiar manuscritos a partir de otros anteriores. Llegan en el año 800 las universidades, siendo estas, junto con las catedrales, las instituciones por excelencia de la época, aunque es hasta el siglo XIII que alcanzan su constitución definitiva con identidad propia. Aunque, si hablamos de centros culturales, estos existían desde el año 300 a.C., como lo sería la Academia de Platón, donde habría estado Aristóteles, quien planteó el modelo aristotélico de emisor, mensaje y receptor. Y fue así,
después de que estas instituciones vieran la luz, que se vería la necesidad de producir más libros. Y es así como en 1453 llega la primera imprenta de puntos móviles, atribuida especialmente a Johannes Gutenberg, quien, en base a la antigua imprenta china, crearía su propio modelo. A pesar de lo que se cree, la Biblia no fue el primer libro impreso, sino Misal de Constanza. Sin embargo, la Biblia fue el libro que más trabajo y tiempo le costaría. En la Europa del Renacimiento llega un nuevo concepto asignado por la imprenta, la era de la comunicación en masas, donde se facilitaba la circulación de información a la que antes no podían acceder, alcanzando a un gran número de personas y movilizando grandes poblaciones. Otro factor importante a tener en cuenta de la llegada de la imprenta es que potenció la alfabetización de la Europa renacentista fundamentalmente. Es Claude Scherp quien establece el primer telégrafo a larga distancia en 1792 y en 1831 Joseph Henry propone y construye el primer telégrafo eléctrico, siendo este de gran importancia de la comunicación en uso militar y político, quedando completamente obsoleto en el año del 2013. El teléfono se inventa y patenta en 1876 d.C. por Alexander Graham Bell, quien descubrió que la voz humana podría transmitirse por corriente continua. Asimismo, tan solo un año más tarde crearía el fonógrafo, siendo el primer sistema de grabación y reproducción de audio en el planeta. Se crea el primer radio en 1910, llamado Radio Galena. Sin embargo, fueron años antes, por Fleming y Fessenden, que se logró la transmisión de voz humana a través de la investigación de ondas electromagnéticas hechas por Graham Bell años antes. No tardaría mucho tiempo para la creación de la televisión, pues en 1926 aparecería por primera vez, hecha por John Baird, quien siempre creyó en las posibilidades de transmitir imágenes a través de ondas, y con ello, una evolución en torno a la propagación de información. Ahora, las familias posarían en la sala para ver transmisiones por televisión. La primer computadora aparecería en el año de 1944, las cuales eran muy diferentes a como hoy en día las conocemos. Eran muy grandes, pesadas y de muy poca capacidad. De ese mismo modo, sería en el año de 1951 que aparecería la primer computadora de uso personal. ARPANET surge como consecuencia de la Guerra Fría, en 1956, y en 1969 se denomina la primer red ARPANET, cuando se logra interconectar 4 universidades en América. Otra rama de la comunicación es el estudio de nuestro lenguaje corporal, y es en 1968 que se crea la proxémica, la cual se basa en el estudio de nuestro lenguaje corporal, como lo es la interpretación de nuestro lenguaje corporal y las posturas, aquellas que adoptamos para reflejar emociones, madurez o cuando nos sentimos comprimidos. Es en 1970 que surgen los VHS. A través de las cintas de cassette, los VHS le permitieron al espectador y a sus familias qué ver y cuándo verlo. Es así que el VHS se vuelve un cine en casa en aquella época.
Es en 1983 que surge oficialmente Internet, como lo conocemos hoy en día, es decir, como protocolo TCP/IP. Y en 1989 surgiría la World Wide Web, cual creció muy rápidamente. Con el surgimiento del correo electrónico, no pasó mucho tiempo para que las personas vieran el potencial que Internet les permitía tener, siendo en 2002 cuando nacen oficialmente las redes sociales, creándose Friendster, en 2003 MySpace, LinkedIn y Hi5, y oficialmente en 2004 se crea Facebook. Pronto, todos usarían Facebook y, sin desaprovechar el potencial, se crearía un sistema de llamadas y video a través del protocolo TCP/IP, siendo este método el más utilizado para comunicarnos actualmente, pues, debido a la pandemia por COVID-19 y tomando protocolos y medidas de seguridad, se ha optado por un nuevo plan de actividades en línea. En la descripción dejaré un enlace a un documento en Word en el que he puesto todas las bibliografías consultadas para este video.